Hola Pali, ¿cómo andás? Un gusto tenerte acá. Igualmente. Bueno, contame, Pali Núñez, apodado, 26 años, estudiante de licenciatura en comunicación, Con la orientación de periodismo, es muy importante, no en planning, en periodismo. oriundo de Río Negro, como todos muchos conocen. Eh, sí, de Cipolletti, un pueblito que está muy cerca de Neuquén. A veces hay se confunde mucho la gente que piensa que Cipolletti está en Neuquén, que soy de Neuquén, Río Negro. Pero Entiendo. no, Río Negrino a full. Río Negro, perfecto. Bueno, ¿cómo llegó el Pali de Río Negro a la Facultad de Periodismo de La Plata? Bien, yo estoy en el tercer año de la carrera, si bien estoy haciendo una materia de segundos el tercer año de la carrera y que estoy acá viviendo en La Plata. Llego en el 2021, que en el 2021 recién en los primeros atisbos de que se va a terminar la cuarentena, vengo en abril y me tengo que ir enseguida. Llego los primeros días de abril y a mediados de abril ya me tengo que volver porque me salió la primera vacuna para vacunarme allá en Cipolletti. Claro. Y aprovecho y me quedo todo el primer cuatrimestre, pues era todo virtual, me quedo todo el primer cuatrimestre allá de nuevo. Vuelvo en agosto y a partir de agosto ahí sí ya me quedo. Vuelvo, claro, vuelvo para las fiestas y en realidad el 2022 es el primer año entero que estoy. Ok, Así que en agosto se cumplirían 3 años acá ya. ok. Si bien parecía muy gracioso, yo primero termino el secundario en el 2015, soy un técnico maestro mayor de obras, tengo la cabeza así cuadrada, la mente totalmente cuadrada de pegar ladrillos. Y una vez que termino el secundario, tomo la decisión de estudiar ingeniería. Ingeniería electrónica era. Estas son todas más o menos la misma, el primer año. Y mi viejo me dijo, mirá, me parece que no estás tomando las mejores de las decisiones porque eso a vos no te gusta. Y efectivamente a mí no me gustaba, me anoté porque estaban todos mis amigos ahí. Y duré un mes, no llegué a rendir ningún parcial, ningún final, nada, ningún examen. Me pasé a seguridad e higiene, que era una carrera que yo veía que me gustaba, me llamaba la atención, pero tenía mucho. Tenía matemática, tenía física, tenía filosofía, tenía cuestiones legales, tenía absolutamente de todo y tenía también sus cosas técnicas como, por ejemplo, no solamente usar un extintor, sino entender todo lo que pasa alrededor de un extintor, como medidas de seguridad, un montón de cosas. Me di cuenta que no era lo que me gustaba en realidad cuando estaba en el proceso de tesis. Avanzado. Sí, cuando me dicen, bueno, tenés que ponerte a hacer la tesis, elijo el tema y todo eso, me pasa que digo, no quiero laburar de esto. Yo ya estaba laburando, tanto en el sector privado, que dije, no quiero seguir laburando de esto, o sea, no quiero esto para el resto de mi vida. Al mismo tiempo yo ya había empezado a trabajar de docente en colegios secundarios, en colegios técnicos secundarios. Okay. En primer año daba dibujo técnico, en quinto año daba seguridad y higiene, di también clases de taller de electricidad y de carpintería. Entonces agarré y dije, a ver, no quiero seguir siendo técnico de seguridad y higiene, pero estoy haciendo la tesis, o sea, necesito terminarlo. Y así fue como hice la tesis en una semana. Pero es la tesis de una tecnicatura, o sea, el trabajo final de una tecnicatura no era tan drástico como una ingeniería o como una licenciatura. Claro. Pero al fin y al cabo fue una semana sin dormir, la presenté, me recibí y ahí arranqué ya directamente a dar clases, a enfocarme en dar clases, no quería otro laburo. Estaba bien económicamente porque seguía viviendo con mis viejos, la plata la gastaba en cosas para el auto, salir y esas cosas. Es normal Y me empiezan, de claro, 20 años. exactamente, y me empiezan a pasar dos cosas. La primera es que con mi grupo de amigos de toda la vida, de esos con los que decís, nos conocimos estudiando música. Juntémonos y hagamos una banda, sí. Juntémonos y jugamos a la pelota, sí. Juntémonos y hagamos, que hacíamos todo. Salió, tenemos muchos gustos similares. ¿Por qué no hacemos un podcast? Y hicimos un año un podcast que después nos gustó, no sé si nos iba bien, pero nos gustó y dijimos, se me ocurrió a mí ¿por qué no averiguamos en alguna radio? Para hacer un programa de radio. Y conseguimos un lugar en una radio de una biblioteca popular y empezamos a hacerlo. Se llamaba Fuera y Sin Llave. Si lo buscan, está todavía en YouTube algunos capítulos.
Y al mismo tiempo se abrió un profesorado de enseñanza técnica que es una política del Ministerio de Educación de Río Negro, que es cada tanto tiempo sacan distintas cohortes de este profesorado para que los recibidos de escuelas técnicas que están en actividad, que son docentes, puedan hacer este profesorado, que son 3 años de las materias pedagógicas, más que nada, y puedan ser profesores, tener títulos de profesor técnico. Entonces hay una cuestión técnica de, bueno, yo tengo título 3, título 6 o título 9, no me acuerdo qué número, y sos profesor tenés título 3, entonces tenés más prioridad en las asambleas y eso. Una cosa así. Cuando estaba ya en el segundo año, ya pisando el tercero, cuando el tercer año en realidad son las prácticas, me di cuenta que ya está, no quería más, y veníamos muy bien, muy enganchados con el tema de la radio, que repito, no es que nos estaba yendo espectacular, teníamos una audiencia de la zamputa, sino que a mí me gustaba mucho. Y reafirmo que a mí me gustaba mucho. Yo creo que si no hubiésemos sido amigos, los otros dos pibes, Guido y Julián, no lo hubiesen hecho quizás, porque lo que mantenía el Grupo Unidad que éramos amigos, y como que yo siento que me estaban reacompañando en esa, y junto con esas dos cosas digo, bueno, ya está, me vengo a estudiar a La Plata, porque hay un fun fact ahí, que mi primera vez acá en La Plata, cuando llego acá, es para un recital de Roger Water en el 2018, y dije, qué hermosa ciudad, me encanta. Conocí a un tipo que era justo donde en la casa en la que paramos, era periodista, no me acuerdo de qué medio importante, egresado de la facultad, y me dice, sí, está buena la facultad, está muy buena. Y ahí dije, podría ser una posibilidad. Y es difícil moverte de Río Negro a La Plata, en el sentido de esa decisión de dejar mucho atrás, en una provincia lejos, a venirte solo. Personalmente no, porque sentía que había pasado por muchas cosas, no malas, o sea, a niveles quizás sentimentales y románticos, una sola separación, pero sentí como que ya está, como que Cipolletti no tenía nada más para mí, pero no en un mal sentido, o sea, yo llego y me encanta estar ahí, me relaja muchísimo, o sea, disfruto mucho estando ahí, pero es como que no había mucho más ahí para hacer para mí. Como siento como que si me quedaba iba a ser docente toda la vida, quizás económicamente iba a estar mucho mejor, porque iba a tener mi trabajo, mi auto, me podría ir a alquilar y esas cosas, que acá se me hizo bastante complicado. O sea, me mudé hace poco y estuve durmiendo, sí, o sea, estuve una semana durmiendo en el piso. O sea, fue una decisión medio difícil. No fue tan difícil hablarlo con mis viejos, porque lo que yo supuse que tenía que hacer era convencerlos y demostrarles que tenía ganas de venir. Y se logró bastante fácil. Y desde agosto hasta diciembre, que fue el periodo en el que estuve acá mucho tiempo, y después me fui, o sea, me volví, y ellos vieron... Me fui antes de diciembre, me fui... El 1 de diciembre tenía que estar en Cipolletti porque era el acto de egreso de mi hermano, se recibía del secundario. Entonces, entonces ellos me vieron rendir de manera virtual un par de parciales. Finales no, porque por suerte vengo promocionando todo. Pero vieron esto y vieron cómo me preparé para rendir, cómo rendía, qué tan enganchado estaba, y dijeron, la verdad que seguíamos teniendo nuestras dudas, que nuestras dudas no iban a hacer que vos te tengas que volver. Pero nos acaba de demostrar que sí, que estás muy a gusto, y ellos sienten que yo estoy muy a gusto acá. Bueno, esta última vez, este año, en vez de venirme yo solo para acá, de allá, me vine con mis viejos. Tuvieron una semana acá conmigo y conocieron a compañeros míos, conocieron por dónde ando, qué cosas hago. A la facultad también la conocieron y se dieron cuenta que mi vida está acá ahora. Claro, lograste tu cometido de convencerlos para que decir, bueno, acá quiero estar. Claro. Sí, yo me pongo a pensar en un futuro y no en un futuro fuera de esta ciudad o incluso capital. Bueno, llegamos allá de Río Negro y nos trasladamos a la Facultad de Periodismo de La Plata. ¿Cómo fue? Primera carrera fue licenciatura en comunicación, la primera, ¿no? Sí, de lleno yo sabía que quería hacer la licenciatura y la tecnicatura en periodismo, que es lo que estoy haciendo. O sea, nunca tuve dudas.
Que incluso, bueno, vos sos estudiante de Perio también, sabés que en la licenciatura, una vez que llegás pasás el tercer año, tenés que elegir la orientación. Yo de plano ya sabía que quería periodismo, no quiero planificación. Nunca lo tomaste y siempre... Me costó horrores cursar el taller de planificación. Y se le pasa. Sí, no, ahí me di cuenta, cursando el taller de planificación me di cuenta que es lo que no quiero hacer. Ok. Bueno, ingresaste en la facultad y ahora estás en un centro de estudiantes. Sí, estoy en una agrupación estudiantil, que es la agrupación Rodolfo Walsh, que actualmente es la conducción, es el gremio de los estudiantes, es la conducción del centro de estudiantes. También medio como que con la carrera pasó lo mismo. Yo a la facultad la conocía la carrera, conocía al centro de estudiantes. Yo antes de venir ya sabía que quería militar. A mí la política me gusta de por sí. En mi casa siempre se habló de política. Y ahora me siento muy bien porque no es la frase esa de no me la cuentan, no me la contaron, claro, la estoy viviendo. Pero si bien mi primer acercamiento siempre fueron mis viejos, y bueno, mi viejo hoy es ministro de Educación en Río Negro, mi vieja labura de la parte de la Secretaría de Desarrollo del municipio de Cipolletti, siempre me llamó la atención la política, más que nada con Néstor. Esto tengo 26 años, acá ya se echaba un poco la edad, pero me acuerdo mucho de ver CQC y verlo a Néstor y yo creo que el año pasado fue que para el aniversario de la muerte de Néstor nos pusimos a hacer un video, a pensar un video con la Walsh, y cada uno tenía que grabarse diciendo qué es Néstor para cada uno. Y yo creo que hay un gran linkeo ahí que yo tengo, es totalmente personal, que Néstor para mí es la figura de mi viejo en la política. Claro. O sea, mi viejo me habló mucho de él. Identificado con todo, también sentimientos de tu viejo, todo. Claro, exactamente. ¿Eso fue lo que te llevó a involucrarte directamente en la militancia de la facultad? Claro, y además porque si bien, y esto suena muy a frase armada, porque es una gran frase, pero es una frase, en fin y al cabo, es esto de la política. Hay muchas maneras de entender la política, cada uno la entenderá desde su lado, como algo, como un curro, como una manera de juntar capital. Yo lo entiendo, al igual que desde el espacio donde lo milito, que la política es la herramienta de transformación de la realidad. Y creo que en la estudiantil se nota mucho eso, porque si yo agarro y veo que a muchos compañeros le está pasando lo mismo, que hace que se dificulte su paso académico y su paso por la facultad, tengo las herramientas y tengo la capacidad de gestionar ese problema. ¿Qué papel juega la militancia estudiantil en defensa de derechos de los alumnos? Es totalmente central, o sea, es una de las cosas más importantes. Yo creo que la militancia estudiantil pasa primero por una cuestión de convicción, como te decía, de qué es lo que uno trata de construir. Y uno está tratando de construir desde la militancia, ya sea territorial, sindical o estudiantil, que en realidad la estudiantil es el sindicato de los estudiantes. Uno está tratando de militar un proyecto de país, un proyecto de provincia, un proyecto de ciudad y un proyecto de facultad. Okay. Incluso universidad. Una cosa es la UNLP, otra cosa es la defensa de los derechos de los propios alumnos. Claro, entonces pensar un proyecto de país es pensar pensar un proyecto que tenga en cuenta a los trabajadores, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las infancias, e incluso a los estudiantes. Porque no todos los jóvenes son estudiantes. Sí creemos, por ejemplo, que todo joven que quiera ser estudiante tenga la posibilidad de serlo, que va de la mano con esto que te decía de garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de cada uno. ¿Y cuáles son las principales demandas que gestionan los grupos militares educativos? Militares educativos, no, militantes. Hay una gran que no sé de dónde sale esto de... Bueno, ¿y cuáles son las principales demandas que plantean las agrupaciones estudiantiles del tema de militancia? A ver, desde el lugar del centro de estudiantes, una de las cosas que más normalmente hacemos es garantizar
las inscripciones y las cursadas. Desde los cambios de comisiones, las inscripciones fuera de término, que esas son cosas que por así decirlo son cuestiones activas de todo el tiempo. Porque si bien tenemos estas cosas como que, por ejemplo, durante las inscripciones, el periodo de inscripciones, nosotros lo vamos haciendo, también tenemos algunas cuestiones que son como distintas políticas que vamos sacando, que una vez que las sacamos, bueno, se deben llevar a cabo, pero no es tan activo como, por ejemplo, si esto de los cambios de comisiones. Que los cambios de comisiones lo vamos haciendo uno tras del otro cada vez que vienen estudiantes a pedirnos que lo hagamos. Por ejemplo, una política estudiantil que la Walsh ya sacó hace bastante y que ahora estamos volviendo a sacarla, es el carnet de prensa. El carnet de prensa es algo que se logró, que es que la facultad te otorgue un carnet con el que vos estás avalado por la institución para decir, che, vos sos un periodista en formación, un comunicador en formación, necesitas ir y acceder. Para acceder Exactamente. Por ejemplo, para ir a un evento cultural, o ya sea de música, de cine, de videojuegos, por ejemplo, para hacer la inscripción por prensa, vos te piden que digas para qué medio laburás, de qué sector de periodismo sos, etcétera, etcétera. Si sos de prensa gráfica, si sos de prensa audiovisual, vos mostrando esta credencial, a vos dicen, bueno, sos un estudiante de periodismo, podés acceder. Claro. Obviamente no vas a poder entrar a la cancha de River a cubrir o al Lollapalooza, pero sí a un montón de cuestiones acá en la Ciudad de La Plata. Después también hay otras políticas, pero nada, yo creo que lo más importante es garantizarle al estudiante que su paso académico esté asegurado, quizás soy muy redundante, en estas tres cuestiones: el ingreso, la permanencia y el egreso. Claro. Por ejemplo, esto de... Ustedes me conocen porque yo fui su tutor, pero el ingreso es una gran política de la Walsh, que es hacer ameno el primer contacto con la facultad, con el mundo universitario. Porque si bien hay gente, como me pasó a mí, que entra ya habiendo pasado por otras carreras, y hay gente que sale del secundario y se mete en la facultad, y es un cambio de paradigma totalmente. ¿Consideras que la militancia universitaria puede influir en la agenda del país? Totalmente, pero totalmente. Te doy un par de ejemplos. El boleto estudiantil. El boleto estudiantil en Argentina es un derecho conquistado por los estudiantes que tiene muchísima carga simbólica, por un montón de cosas que se saben. Otro ejemplo, y es algo que lo hablamos hace poco, es que en su momento una de las agrupaciones, la agrupación Rodolfo Walsh, era una de las agrupaciones que cuando no me acuerdo si es el primero o el segundo mandato de Cristina, no me voy a acordar, Cristina, la Walsh iba a la Casa Rosada a presenciar los lanzamientos de programas de políticas, y después se iba al patio de la Casa Rosada, que ahí Cristina bajaba y le hablaba a los estudiantes. Argentina es un país que a nivel político y a nivel de agenda, los sindicatos los mueven muchísimo. Y me refiero a los trabajadores y los estudiantes. O sea, es una influencia muy grande. Sí, influye bastante. Es más, la facultad, muchas agrupaciones y por mucho tiempo se entendió que la facultad era una isla alejada de la realidad del país. Como que no servía, como que la gente que iba a estudiar ahí era porque podía y listo, y no tiene las dificultades que tienen aquellos que no pueden acceder. ¿Consideras que eso siempre fue así o cambió en el momento? No, cambió, y que en realidad nunca fue así. O sea, está la idea, y hay agrupaciones, y hay sectores, y hay políticos que tratan de instaurar que a la universidad se va a estudiar, y no se va a hacer otra cosa. Y no hay acto más político que pueda hacer un joven, un estudiante, que ir y estudiar en una universidad pública. Es un acto de soberanía, de soberanía total. Y lo que te iba a decir es que esa idea sigue estando vigente, y en realidad
Una de las cosas que no es que queremos demostrar, porque nosotros no somos ningunos iluminados ni nada, sino que somos compañeros justamente de la facultad, que creemos en un, ya lo dije un montón de veces, pero en un proyecto de país. Esto de que la facultad no es una isla y la facultad es un gran termómetro de la sociedad. Claro, porque Sí, tipo, tenés la opinión de todos los jóvenes que van a estudiar. exactamente. Y además, si vos ves, y con termómetro me refiero a que si vos ves que en un aula la primera semana del ingreso son 50 personas y el segundo mes son 10, algo está pasando. Y algo al nivel de, bueno, en la facultad está pasando que este profesor no está siendo un buen docente, como tranquilamente puede ser que el país no está generando las condiciones para que esos pibes puedan seguir estudiando. ¿Qué logros o avances has experimentado como militante universitario? Ahí lo entiendo ya, la pregunta la entiendo más que nada a Pali y no tanto al centro de estudiantes. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que siempre me voy a acordar es que yo, de las primeras cosas que empecé a hacer en la Walsh fue los torneos de fútbol. Y ver cómo los pibes salían de cursar, jugaban y después me los cruzaban en el pasillo y me decían, no fuiste al partido de ayer, estuvo re bueno, qué sé yo, bla, bla. Eso ya me dio un parámetro de que a manera personal fue un gran logro el relacionarme con estudiantes con los que no me relaciono, o sea, no comparto el aula, no comparto el ingreso, o sea, no compartí el ingreso a la facultad con estos pibes. Y igual así tenía algo que me conectaba con ellos y un vínculo. Después es algo no menor, pero que incluso tiende a ser gracioso. Pero por ejemplo, el año pasado fue la segunda edición de la fiesta de la PDF, que es periodismo de fiesta, que es una política que nosotros reivindicamos bastante, y un saludo para un gran amigo Juan Pedro Barra, que justo en la segunda fiesta tocó La Coneja China, que es una DJ. Y él la presentó y habló muy bien con esto de las políticas culturales, porque creemos que un centro de estudiantes, el sindicato de los estudiantes, no puede estar alejado tampoco de eso, más en una facultad de periodismo que estamos en total contacto con lo cultural. Y una fiesta con las condiciones de seguridad dadas, con los precios populares para que se puedan accesibles y accediendo a un DJ que capaz que la entrada te salía a 5 lucas en la Breche, por ejemplo. Y nada más y nada menos que en el auditorio de la facultad, que eso también es lo veo como un gran logro, el hacer que muchos estudiantes. Porque esto me pasa a mí, que paso 24/7 en la facultad. Me la paso en la facultad. Lo entiendo como mi segunda casa. Como mi casa de estudio, donde yo voy a estudiar pero con los jueves culturales, con las fiestas, con el ingreso y con distintas actividades, que varios estudiantes entiendan que esa es su casa. Para mí eso es un gran logro. Eso es un logro importantísimo. Increíble. ¿Tenés una visión a futuro del tema de la militancia universitaria? ¿Cómo ves cómo se va a proyectar o si toma un rumbo? No creo que tenga un rumbo distinto, porque no es algo que necesite cambiar, sí necesita seguir creciendo. Ahí me pasa que estamos, y esto es algo que desde que arrancó la charla, los dos lo estamos pensando en lo mismo, en la tonalidad de la militancia estudiantil en la universidad. Pero también hay una militancia estudiantil en secundarios, también hay una militancia estudiantil en terciarios, también hay una en adultos mayores. Es como que el sindicato de estudiantes, el gremio de los estudiantes es muy amplio. Tenés secundario, terciarios, no se limita a una facultad. Entonces yo creo que lo que se debería lograr es que todos los colegios, todos los secundarios, todos los terciarios, todos tengan la figura del centro de estudiantes, porque todos necesitan ser representados. Un ejemplo muy burdo, allá en Cipolletti, mi paso por el secundario, que está bien, yo también mi paso por secundario terminó en el 2015, yo nunca tuve UPD, porque no existía el UPD en esa época, pero no teníamos figura del centro de estudiantes. Y mi hermana, que está estudiando en el mismo colegio, ayer me escribió para decirme, mirá, armamos una lista y nos vamos a presentar a elecciones. Y me re sorprendió.
está yendo sin ningún sello territorial, no representa ningún posicionamiento político y hasta incluso están jugando con esto de decir, bueno, no tenemos por qué hablar solamente de política. Nosotros lo que venimos a hacer es a garantizar las condiciones que se tienen que dar para que los estudiantes tengamos un buen paso académico. Y está perfecto, así se arranca. Después en algún momento, si tendrán ganas, viene la parte territorial y la representación política. Pero me quedo con una frase que dijeron ellos y me gusta mucho y me siento orgulloso de estar citando a mi hermana, que todo, o sea, esta frase no la dijo mi hermana, que todo hecho es político, pero la decisión de ir y pedirle a los porteros que no solamente entreguen pan, sino que se vea de hablar con el director para que el pan sea pan con dulce o pan con manteca, es un hecho político, es totalmente político. Esto es una pregunta muy personal. ¿Crees que la política en la facultad influye en el sentido de agrupaciones o movimientos políticos de partidos electorales de Argentina? Sí, influye y influye a veces para bien, como incluso me pongo en el lugar de un estudiante independiente que solamente quiere ir a estudiar, porque también está eso. No le voy a pedir a todo el mundo que tenga la cabeza súper politizada, porque esa no es la realidad y cada uno está en derecho de involucrarse tanto como quiera. Pero me pongo en el lugar de un estudiante independiente que no le gusta la política y que solamente va a estudiar y se va, y que entren dos pibes o dos pibas con una remera, con una misma remera, a interrumpirte 2 minutitos de clase para decirte que van a estar convocando para ir a marchar a rectorado para el boleto estudiantil. Ahí pasan dos cosas. A ese estudiante seguramente le da, perdón por la expresión, pero le da paja que se le esté interrumpiendo la clase, pero también está este punto que es de, che, mirá, nosotros no estamos cortando la clase porque venimos a decirte, che, vamos a hacer un torneo de fútbol, sino estamos poniendo algo muy pesuti sobre la mesa, que es a los compañeros que hacen uso del boleto estudiantil no les está alcanzando. Entonces convocamos a que no seamos solamente el centro de estudiantes y las otras organizaciones estudiantiles a marchar por eso, sino también estudiantes independientes que entiendan que si un boleto universitario no alcanza, que si un boleto universitario no se está entregando en tiempo y forma, los perjudicados somos todos. Entonces influye muchísimo, influye como decirte, por ejemplo, que no hayan baños mixtos, baños mixtos, en su momento influía. Y fue gracias a la militancia estudiantil que ahora los baños son mixtos y eso produce que mucha gente se sienta cómoda, que no se sienta juzgada a ver en qué baño entra, si el de hombre o el de mujer. Claro, porque por ejemplo algunos prefieren tener una facultad más neutra políticamente hablando, porque normal, una persona que no le interesa en un partido político, no se identifica con un partido político, va a la facultad y es notorio que hay muchas referencias en política, ya sea kirchneristas o otras cuestiones. Uh-huh. ¿Cómo crees que funciona eso? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Crees que tiene un ámbito...? Para mí está perfecto siempre y cuando pase esto, de que si a un estudiante no lo convoca, está bien, no pasa nada. Incluso con la Walsh tenemos políticas que hace que ese estudiante se pueda involucrar sin decir, estoy militando en la política. Por ejemplo, las visitas de los estudiantes de periodismo deportivo a distintas canchas. Y tenemos estudiantes que se posicionan políticamente, estudiantes que no les gusta la política y estudiantes que se posicionan políticamente en la vereda de enfrente quizás. E igual así entienden que lo que estamos haciendo de llevarle en un bondi a una cancha que conozcan y vean los lugares, no solamente a los que accede el público, sino a los sectores que se mete la prensa, claro. No es una cuestión de nosotros te llevamos porque somos kirchneristas, sino porque es una cuestión para los estudiantes. Y el estudiante puede ser de izquierda, ojalá no de derecha, pero de derecha, que tiene los mismos derechos. Tiene los mismos derechos. Incluso, bueno, quizás ahí ya es más personal y la tarea o el horizonte al que debe aspirar un militante del sector y del campo nacional y popular
es que a ese estudiante de izquierda y a ese estudiante de derecha, demostrarle que sí, él tiene derechos y que esos derechos, el mejor camino es justamente el campo popular, nacional y popular. Claro. Bueno, Pali, te agradezco mucho por esta entrevista. No, gracias a vos. Espero que te hayas sentido cómodo. Comodísimo, me encantó hablar y se hizo se distendió bastante.